El sol de la tarde se derramaba sobre los muros color ocre de la mansión Carranza, una fortaleza de lujo que se alzaba majestuosa en las afueras de San Miguel de Allende. Dentro de sus paredes, Rodrigo Carranza observaba el mundo exterior a través de los ventanales de su despacho, como lo había hecho durante los últimos 2 años. Sus dedos tamborileaban sobre el escritorio de caoba, mientras la pantalla de su computadora mostraba las últimas cifras del Grupo Carranza. Otro trimestre de ganancias récord bajo su reluctante liderazgo. «Señor Carranza, ¿necesita algo más?». La voz de su asistente Martín interrumpió sus pensamientos. Rodrigo se giró lentamente, sus ojos oscuros reflejando un cansancio que iba más allá del agotamiento físico. «No, Martín, puedes retirarte». Cuando la puerta se cerró, Rodrigo se levantó y caminó hacia el estante donde guardaba las fotografías familiares. Sus dedos se detuvieron sobre una en particular. Él y su hermano mayor, Alberto, sonriendo en la inauguración del último resort en Cabo San Lucas. Fue tomada apenas una semana antes del accidente que se llevó a Alberto, dejando a Rodrigo con un imperio empresarial que nunca había deseado dirigir. El silencio de la mansión lo envolvía como una manta pesada. Los pasillos, decorados con obras de arte invaluables, parecían burlarse de él. ¿De qué servía todo este lujo si se sentía más prisionero que propietario? Se acercó al espejo del despacho y apenas reconoció al hombre que le devolvía la mirada. A sus 35 años, el traje impecable y el cabello perfectamente peinado no podían ocultar la sombra de melancolía en sus ojos. Las revistas de negocios lo llamaban el príncipe de hielo, por su aparente frialdad en las negociaciones, pero nadie sabía que esa frialdad era solo una máscara para ocultar su profunda inseguridad. Esa tarde, algo cambió. Tal vez fue la luz del atardecer que teñía las calles de San Miguel de un dorado especial, o quizás fue el peso acumulado de 730 días de autoimpuesto aislamiento. Sin pensarlo demasiado, Rodrigo tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. «Martín», llamó a través del intercomunicador, «cancela todas mis reuniones de la tarde». «Pero, señor, la junta con los inversionistas». «Todas las reuniones, Martín, sin excepciones». Se quitó la corbata y la dejó caer sobre el escritorio. Por primera vez en 2 años, Rodrigo Carranza, el heredero del imperio hotelero más importante de México, decidió salir a caminar por las calles de San Miguel de Allende sin chofer, sin guardaespaldas y sin destino. Lo que no sabía era que sus pasos lo llevarían hacia un encuentro que desafiaría todo lo que creía saber sobre sí mismo y sobre la vida que había estado viviendo. El aire de la tarde acarició el rostro de Rodrigo como un viejo amigo olvidado. Las calles empedradas de San Miguel de Allende vibraban con una energía que había olvidado que existía. Niños corriendo con globos de colores, vendedores pregonando sus mercancías, turistas fotografiando las fachadas coloniales, toda una sinfonía de vida que había estado perdiéndose detrás de los muros de su mansión. Caminó sin rumbo por la calle Hidalgo, dejando que sus pies lo guiaran mientras sus sentidos se embriagaban con los aromas de pan recién horneado y flores frescas. Una pareja de ancianos lo saludó al pasar, sin reconocerlo, y por primera vez en años, Rodrigo experimentó la libertad del anonimato. «¡Cuidado!», gritó una voz infantil. Un grupo de niños pasó corriendo a su lado, persiguiendo una pelota que rebotaba sobre los adoquines. Rodrigo se encontró sonriendo, recordando cuando él y Alberto jugaban así en los jardines de la casa familiar en Querétaro, antes de que las responsabilidades y las expectativas los alcanzaran. Dobló por la calle Relox, atraído por el encanto de sus balcones floridos y sus puertas de madera antigua. El sol de la tarde proyectaba sombras danzantes sobre las paredes color terracota,
y el aire llevaba fragmentos de conversaciones y risas desde los cafés y restaurantes cercanos. Se detuvo frente a una pequeña librería café cuyo letrero rezaba «La luna entre libros» en letras doradas sobre madera oscura. A través de los cristales de los ventanales pudo ver estanterías repletas de libros que llegaban hasta el techo, mesas de madera gastada donde personas de todas las edades leían o conversaban, y un ambiente que parecía existir en una dimensión diferente al mundo corporativo que él habitaba. Un cartel junto a la puerta anunciaba «Hoy, tarde de poesía para niños, 5:00 p.m». Rodrigo miró su reloj. 4:55. Los sonidos amortiguados de risas infantiles y el tintineo de tazas se filtraban hacia la calle. Algo, en aquel lugar, lo atrajo como un imán. Tal vez fue el aroma a café recién molido, o quizás la calidez que emanaba del interior. Sin pensarlo demasiado, empujó la puerta de madera, haciendo sonar una pequeña campana. El interior era aún más acogedor de lo que parecía desde fuera. Lámparas vintage colgaban del techo, proyectando una luz cálida sobre las paredes cubiertas de arte local. En un rincón, varios niños se acomodaban en cojines de colores frente a un pequeño escenario improvisado. Y fue entonces cuando la vio. Una mujer joven organizaba los cojines mientras hablaba animadamente con los niños. Su cabello negro caía en ondas naturales sobre sus hombros y su sonrisa iluminaba toda la sala. Llevaba un vestido floral sencillo y un delantal con el logo del café, pero se movía con la gracia de alguien que se siente completamente en su elemento. Algo en ella le resultaba extrañamente familiar, como un eco de un recuerdo lejano que no lograba ubicar. Mientras la observaba, ella levantó la vista y sus miradas se encontraron. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El reconocimiento brilló en los ojos de ella antes que en los suyos. Sus labios se entreabrieron en una expresión de sorpresa, y Rodrigo sintió que el suelo se movía bajo sus pies cuando ella pronunció su nombre. ¿Rodrigo? ¿Rodrigo Carranza? Rodrigo sintió que el aire se volvía más denso mientras intentaba ubicar aquel rostro en sus memorias. La mujer se acercó, limpiándose las manos en el delantal, con una expresión que mezclaba incredulidad y algo más. ¿Curiosidad, tal vez? Preparatoria San Francisco de Querétaro, clase 2008, dijo ella con una media sonrisa. Yo era la chica que siempre estaba en la biblioteca durante el almuerzo. Las imágenes comenzaron a formarse en la mente de Rodrigo. Una adolescente de uniforme gastado y libros usados, sentada sola en una mesa de la biblioteca, siempre rodeada de novelas y cuadernos de poesía. ¿Lucía? La sorpresa tiñó su voz. ¿Lucía Fernández? La misma, respondió ella, y su sonrisa se amplió. Aunque ahora soy dueña de una cafetería en lugar de ser la rata de biblioteca que todos conocían. Un niño pequeño tiró del delantal de Lucía. Maestra Lucía, ¿ya vamos a empezar con los poemas? En un momento, Miguel, respondió ella con dulzura, antes de volverse hacia Rodrigo. ¿Te gustaría quedarte? Estamos por comenzar nuestra tarde de poesía infantil. Rodrigo miró a su alrededor, notando las expectantes caras de los niños. Era un mundo tan diferente al suyo, tan lleno de vida y simplicidad. Yo no quisiera interrumpir. Al contrario, insistió Lucía, siempre es bueno tener más oyentes. Además, bajó la voz con complicidad. Recuerdo que eras el único otro estudiante que leía a Pablo Neruda en la preparatoria. El recuerdo lo golpeó como una ola. Él, escondido tras un libro de poesía en el jardín de la escuela, tratando de escapar de las expectativas de su apellido. En aquellos días, los versos eran su único refugio del peso de ser un Carranza. De acuerdo, se encontró diciendo mientras se aflojaba inconscientemente el cuello de la camisa. Me quedaré un rato. Lucía lo guió hacia una mesa en un rincón acogedor, desde donde podría observar el evento sin ser el centro de atención. Una joven mesera se acercó, y antes de que pudiera pedir algo, Lucía intervino. Tráele un café de olla, por favor, Isabel, como lo hacemos aquí.
Mientras los niños se acomodaban y Lucía comenzaba la sesión, Rodrigo la observaba con fascinación. Era la misma chica tímida de la biblioteca, pero también era completamente diferente. Se movía por el espacio con una confianza tranquila, cautivando a su pequeña audiencia con gestos expresivos y voces diferentes para cada personaje de los poemas que leía. El café llegó, y su aroma rico y especiado lo envolvió como un abrazo. No era el espresso perfecto que tomaba en su oficina, sino algo más profundo, más auténtico, como la mujer que ahora hacía reír a los niños con un poema sobre un gato travieso. ¿Y por qué el gatito no quería bañarse?, preguntaba Lucía a su audiencia. «Porque le tenía miedo al agua», gritaban los niños entre risas. Rodrigo se encontró sonriendo sin darse cuenta. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que sonrió así, sin motivos de negocios, sin pretensiones? La sesión continuó, y él se perdió en el ritmo de las palabras y las risas, en la manera en que la luz de la tarde pintaba sombras doradas sobre las paredes llenas de libros. Por un momento, las juntas directivas, los reportes financieros y el peso de su apellido parecieron pertenecer a otro universo. Cuando el último niño se despidió con un abrazo de Lucía, ella se acercó a su mesa, quitándose el delantal. «¿Qué te pareció nuestro pequeño espectáculo?» «Fue diferente», respondió él buscando las palabras correctas. «Tienes un don con los niños, y tú sigues siendo el mismo observador silencioso de antes», dijo ella, sentándose frente a él. «Aunque ahora cargas con más peso sobre tus hombros, ¿no es así?» Sus ojos se encontraron, y por primera vez en mucho tiempo Rodrigo sintió que alguien lo veía realmente a él, no al heredero del Imperio Carranza. Era una sensación tan incómoda como liberadora. Los días siguientes se convirtieron en una danza delicada entre dos mundos. Rodrigo comenzó a escaparse por las tardes a la luna entre libros, siempre con una excusa diferente. «Solo vengo a leer un rato. Necesito un lugar tranquilo para pensar. El café de aquí es único». Lucía lo recibía con una sonrisa conocedora, como si pudiera ver a través de sus pretextos. Una tarde, mientras cerraba el café, Lucía encontró a Rodrigo absorto en un libro de Pablo Neruda. «¿Sigues escapando a través de los versos?», preguntó, limpiando la mesa contigua. «Tan obvio soy», respondió él cerrando el libro. «Para alguien que te conoció cuando intentabas esconderte del mundo detrás de los mismos poemas». «Sí, bastante obvio». Lucía se sentó frente a él, su delantal manchado con café y chocolate. «¿De qué huyes ahora, Rodrigo Carranza?». El silencio se extendió entre ellos como una manta suave. Por las ventanas, el sol poniente teñía las calles de San Miguel de un naranja intenso, y el murmullo de la ciudad comenzaba a aquietarse. «No estoy huyendo», dijo finalmente. «Es solo que aquí puedo respirar». Lucía lo observó con atención. «Ven conmigo», dijo repentinamente levantándose. «Quiero mostrarte algo». Lo guió a través de las calles empedradas hasta llegar a Colonia Guadalupe. El contraste con el centro histórico era evidente. Aquí las paredes lucían murales vibrantes y los niños jugaban en las calles sin el peso del turismo y la historia colonial. «Este es mi mundo», explicó Lucía, señalando un mural en proceso que decoraba una pared. «Lo pinto los domingos con ayuda de los niños del barrio. Cada color, cada trazo, cuenta una historia». Rodrigo se acercó al mural. Mostraba una luna gigante rodeada de libros flotantes y niños volando entre sus páginas abiertas. «Es hermoso», murmuró. «Es real», corrigió ella. «Como las historias de las familias que viven aquí, como los sueños de los niños que vienen al café a escuchar poesía». Un grupo de niños pasó corriendo, saludando a Lucía con entusiasmo. «Maestra Lu, ¿mañana habrá cuentos?» «Como todos los jueves, María», respondió ella, devolviendo el saludo. Rodrigo la observaba, fascinado por la naturalidad con que se movía en este ambiente, tan diferente a los salones corporativos que él frecuentaba. «¿Cómo lo haces?», preguntó. «¿Cómo mantienes viva esta magia?».
Lucía rió suavemente. No es magia, Rodrigo, es comunidad. Es recordar que detrás de cada número en una hoja de cálculo hay personas reales, con sueños reales. Las palabras lo golpearon con fuerza inesperada. En su mundo de juntas directivas y fusiones corporativas, era fácil olvidar eso. Las personas se convertían en estadísticas, en gráficos de rendimiento, en proyecciones de mercado. El café apenas sobrevive, ¿sabes?, continuó Lucía mientras caminaban de regreso. Pero cada niño que descubre el amor por la lectura, cada anciano que encuentra compañía en nuestras tardes de tertulia, eso hace que valga la pena. Se detuvieron frente a la luna entre libros. La luz del interior se derramaba sobre la acera como oro líquido y el aroma a café y libros viejos flotaba en el aire nocturno. ¿Por qué me muestras todo esto?, preguntó Rodrigo. Porque detrás de ese traje caro y esa fachada de empresario exitoso, sigues siendo el chico que se escondía para leer poesía. Lucía lo miró directamente a los ojos. Y creo que necesitabas recordar que existe un mundo más allá de los muros de tu mansión. En ese momento, el teléfono de Rodrigo vibró insistentemente. Era un mensaje de su tía Mercedes. Reunión de emergencia del consejo mañana a primera hora. Tema: tu ausencia en las últimas juntas importantes. La realidad lo golpeó como una ola fría. Sus dos mundos estaban a punto de colisionar y no estaba seguro de estar preparado para las consecuencias. La sala de juntas del Grupo Carranza resplandecía con el sol de la mañana que se filtraba a través de los ventanales del piso 20. Rodrigo se sentó en la cabecera de la mesa de cristal, consciente de las miradas críticas de los 12 miembros del consejo directivo. Su tía Mercedes, impecable en su traje sastre gris perla, presidía el otro extremo. La imagen del Grupo Carranza se está viendo comprometida, declaró Mercedes, deslizando una tablet hacia Rodrigo. En la pantalla, una serie de fotografías lo mostraban caminando por las calles de San Miguel, entrando a la luna entre libros, conversando con Lucía. Nuestros accionistas están preocupados por tu cambio de hábitos. No sabía que mi vida personal fuera tema de discusión del consejo, respondió Rodrigo, manteniendo su voz deliberadamente neutral. Todo lo que hace un Carranza es tema del consejo, intervino Ricardo Vega, el director financiero, especialmente cuando el CEO comienza a frecuentar zonas menos privilegiadas de la ciudad. Rodrigo sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la compostura. ¿Están sugiriendo que mi capacidad de liderazgo se ve comprometida por tomar café en el centro histórico? Estamos preocupados. Mercedes suavizó su tono, inclinándose hacia adelante. Desde la muerte de Alberto, has cargado con una responsabilidad enorme. Quizás el estrés está afectando tu juicio. Mi juicio está perfectamente claro. Rodrigo se puso de pie, apoyando las manos sobre la mesa. Los números del último trimestre lo demuestran. Los números no lo son todo, sobrino. Mercedes sacó otra tablet. ¿Conoces la historia de esa cafetería que tanto frecuentas? ¿Sabes que está construida sobre terreno que nos pertenece? Rodrigo se congeló. ¿Qué? El edificio forma parte de una manzana que adquirimos hace 5 años para un proyecto de renovación urbana, explicó Mercedes. Proyecto que, por cierto, tú mismo aprobaste poco después de asumir la dirección. Las imágenes golpearon su mente. Documentos que había firmado mecánicamente durante aquellos primeros meses después de la muerte de Alberto, cuando apenas podía funcionar. ¿Cuántas decisiones había tomado sin realmente comprender su impacto? El proyecto está en pausa, continuó Mercedes, pero eventualmente ese edificio tendrá que ser demolido para dar paso al nuevo complejo comercial. Rodrigo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Recordó las palabras de Lucía sobre la comunidad, sobre los niños que encontraban un refugio entre libros y poesía. Necesito tiempo para revisar ese proyecto, dijo finalmente. El tiempo es dinero, Rodrigo, intervino Ricardo, y nuestros inversionistas están esperando resultados.
Dije que necesito tiempo. La voz de Rodrigo adquirió un filo que sorprendió a todos en la sala. Por un momento, vieron en él un destello del liderazgo natural que había caracterizado a su hermano Alberto. Salió de la reunión con la mente en caos. En el elevador, su reflejo en el espejo le devolvió una mirada turbada. ¿Cómo podría mirar a Lucía a los ojos, sabiendo que su empresa planeaba destruir el mundo que ella había construido? Su teléfono vibró con un mensaje. ¿Vienes hoy? Tenemos lectura de García Lorca y chocolate caliente. Lucía. Rodrigo cerró los ojos, sintiendo el peso de dos mundos sobre sus hombros. La decisión que tomara en los próximos días no solo afectaría su vida, sino el futuro de una comunidad entera. El elevador llegó a la planta baja y las puertas se abrieron al vestíbulo de mármol del edificio corporativo. Afuera, la ciudad bullía con vida, ajena al drama que se desarrollaba en las alturas. Rodrigo respiró profundo y tomó una decisión. Era hora de investigar exactamente qué había estado firmando durante los últimos 2 años. Esa noche, mucho después de que el personal administrativo se hubiera retirado, Rodrigo permanecía en su oficina, rodeado de carpetas y documentos digitales. Las pantallas de su computadora brillaban con planos de desarrollo urbano y contratos antiguos. Cada nuevo archivo que abría revelaba una verdad más incómoda que la anterior. «No puede ser», murmuró, frotándose los ojos cansados. El proyecto de renovación urbana no solo afectaba a la Luna entre libros. Todo el barrio histórico estaba en la mira para ser modernizado. Decenas de pequeños negocios familiares, incluyendo el café, serían reemplazados por boutiques de lujo y restaurantes de alta cocina. Su teléfono vibró sobre el escritorio. Era un mensaje de Lucía con una foto adjunta. El mural que había visto en proceso ahora mostraba más detalles, con pequeñas lunas plateadas flotando entre los libros. Los niños agregaron sus propias lunas hoy. Dicen que así sus sueños pueden volar más alto. ¿No es hermoso? Rodrigo sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podría permitir que todo esto desapareciera bajo toneladas de concreto y vidrio? La mañana siguiente llegó temprano a la Luna entre libros antes de que abriera sus puertas. Encontró a Lucía organizando libros recién llegados, tarareando suavemente una canción. «Rodrigo», su rostro se iluminó al verlo. «Llegas temprano hoy. ¿Quieres ser el primer catador del pan dulce que acaba de traer doña Carmen?» En realidad, Rodrigo se acercó al mostrador, notando los pequeños detalles que hacían único al lugar. Las marcas de altura de los niños regulares en una columna, las dedicatorias escritas con cariño en las paredes, las fotografías de eventos comunitarios. «Quería preguntarte sobre la historia de este edificio». Lucía dejó los libros y lo miró con curiosidad. «Era de mi madre», dijo con una sonrisa nostálgica. «Comenzó como una pequeña librería hace 30 años. Cuando enfermó, decidimos convertirla en café-librería para mantenerla viva. ¿Por qué el interés repentino?» Rodrigo caminó hacia la ventana, observando cómo el sol comenzaba a iluminar las calles empedradas. «¿Sabías que este edificio pertenece legalmente al Grupo Carranza?» El silencio que siguió fue denso, pesado. Cuando se giró, vio que Lucía había palidecido. «Eso es imposible», susurró ella. «Mi madre, ella era la propietaria. Tenemos los papeles...» «Los papeles originales, sí». Rodrigo se acercó nuevamente. «Pero hace 5 años, el Grupo Carranza compró toda esta manzana a través de una serie de subsidiarias. Los contratos de arrendamiento se mantuvieron, pero la propiedad... ¿Lo sabías?» La voz de Lucía temblaba. «Todo este tiempo que has estado viniendo aquí, ¿sabías que tu empresa era dueña de nuestro hogar?» «No», respondió él con firmeza. «Lo descubrí ayer. Lucía, hay más. El plan original incluye... la demolición», completó ella, dejándose caer en una silla. «Por eso los representantes de bienes raíces han estado rondando el barrio. Por eso los precios de renta en la zona se han disparado».
Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Este era tu plan desde el principio, acercarte para facilitar el proceso. ¡No! Rodrigo se arrodilló junto a ella. Todo lo que ha pasado entre nosotros es real. Vine aquí buscando escapar de ese mundo corporativo, no para expandirlo. Lucía lo miró fijamente como si intentara leer la verdad en sus ojos. ¿Qué pasará ahora? No lo sé, admitió él, pero te prometo que encontraré una solución. Este lugar miró alrededor, hacia los libros, los murales, las mesas donde tantos niños habían descubierto el amor por la lectura. Es demasiado importante para dejarlo desaparecer. El tintineo de la campana de la puerta los interrumpió. Los primeros clientes del día comenzaban a llegar. Estudiantes buscando un café antes de clase, ancianos que venían por su periódico matutino, madres con niños pequeños listos para la hora del cuento. La vida continúa, dijo Lucía, levantándose y limpiándose discretamente los ojos. Tengo un negocio que atender. Lucía. Rodrigo se puso de pie. Por favor. Ella lo detuvo con un gesto. Necesito tiempo para procesar esto. Y tú necesitas decidir de qué lado estás realmente, Rodrigo Carranza. Mientras salía del café, Rodrigo sentía que cada paso lo alejaba no solo de Lucía, sino de la persona en la que se estaba convirtiendo junto a ella. La pregunta era, ¿tenía el valor de ser esa persona, aunque eso significara enfrentarse a todo su mundo? Durante las siguientes 2 semanas, Rodrigo se sumergió en una investigación frenética. Su oficina se convirtió en un laberinto de documentos legales, planos arquitectónicos y reportes financieros. Martín, su asistente, lo observaba con preocupación mientras rechazaba reuniones y posponía decisiones importantes. Necesito todos los documentos relacionados con propiedades en el centro histórico, ordenó Rodrigo una mañana sin levantar la vista de su computadora. Especialmente aquellos firmados durante mi primer año como CEO. Señor, Martín dudó, la señora Mercedes ha estado preguntando por usted. El consejo está inquieto. El consejo puede esperar, respondió Rodrigo, aunque sabía que no era cierto. El Imperio Carranza no esperaba a nadie. Mientras tanto, la luna entre libros continuaba su rutina diaria sin él. A veces, durante las noches solitarias en su oficina, revisaba las redes sociales del café, fotos de nuevos eventos, videos de lecturas de poesía, comentarios entusiastas de los clientes. En cada imagen buscaba a Lucía, preguntándose si ella también pensaba en él. Una tarde, mientras revisaba contratos antiguos, encontró algo interesante. Se enderezó en su silla, releyendo el documento con atención renovada. «Martín», llamó, y su asistente apareció inmediatamente. «Necesito que contactes a Eduardo Ramírez, el antiguo asesor legal de mi hermano. Dile que es urgente». 2 días después, Eduardo Ramírez, un abogado de mediana edad con ojos astutos, detrás de sus gafas de montura delgada, se sentaba frente a Rodrigo. «Lo que me pides es complejo», dijo Eduardo, después de escuchar el plan de Rodrigo. «Técnicamente posible, pero requerirá una reestructuración significativa del proyecto original. ¿Pero es legal?» «Completamente. Tu hermano...» Eduardo hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Alberto siempre insistió en incluir cláusulas de protección cultural en los grandes proyectos de desarrollo. Las ignoramos durante tu periodo de duelo, pero siguen vigentes. Rodrigo sintió una punzada de emoción. Su hermano, incluso después de su partida, seguía mostrándole el camino. «Prepara los documentos», ordenó. «Los quiero listos para la próxima reunión del Consejo». Esa noche, por primera vez en 2 semanas, Rodrigo se permitió caminar hasta Colonia Guadalupe. El mural que había visto en proceso ahora estaba terminado, brillando bajo las luces de la calle. Las pequeñas lunas plateadas parecían danzar entre los libros flotantes, y nuevos detalles se habían agregado, estrellas fugaces, constelaciones con forma de letras, y en una esquina casi imperceptible, la silueta de un hombre leyendo bajo un árbol. «Te dibujaron los niños»,
dijo una voz familiar detrás de él. Insistieron en que el señor del café que lee poesía debía estar en el mural. Rodrigo se giró. Lucía estaba allí, con un suéter ligero sobre su vestido floral, observándolo con una mezcla de cautela y algo más que no podía descifrar. «Te he extrañado», dijo él, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. «El café ha estado más silencioso», respondió ella, acercándose para observar el mural. «Los niños preguntan por ti. María dice que nadie hace las voces de los personajes tan bien como tú». «Lucía, yo...» «No», lo interrumpió suavemente. «No digas nada todavía. Estas semanas me han servido para pensar. Este lugar, esta comunidad, no es solo un negocio. Es el legado de mi madre. Es el futuro de estos niños. Es el corazón del barrio», completó Rodrigo. «Lo sé, y creo que encontré una manera de protegerlo». Lucía lo miró con una mezcla de esperanza y desconfianza. «¿Cómo?» «Déjame demostrártelo», respondió él. «Pero necesitaré tu ayuda y la de toda la comunidad». En ese momento, una estrella fugaz cruzó el cielo nocturno sobre San Miguel de Allende. Ambos la miraron, recordando sin querer todas las historias que habían compartido bajo ese mismo cielo. «De acuerdo», dijo finalmente Lucía. «Demuéstramelo». Rodrigo sonrió, sintiendo por primera vez en semanas que el peso sobre sus hombros comenzaba a aligerarse. Tenía un plan, tenía esperanza, y más importante aún, tenía una razón para luchar que iba más allá de las expectativas familiares o el deber corporativo. Tenía amor por Lucía, por la comunidad y por el hombre en que se estaba convirtiendo gracias a ellos. La mesa grande de la luna entre libros, normalmente reservada para los grupos de lectura, ahora estaba cubierta de papeles, planos y tazas de café a medio terminar. Era medianoche, y Rodrigo y Lucía trabajaban bajo la luz cálida de las lámparas vintage, planificando el futuro del barrio. Entonces, según estos documentos, Lucía señaló una carpeta llena de papeles legales. ¿Tu hermano dejó una cláusula que protege los espacios culturales? Exactamente. Rodrigo se inclinó sobre la mesa, su corbata aflojada y las mangas de su camisa arremangadas. Alberto siempre creyó que el desarrollo no debería destruir el alma de una comunidad. Incluyó protecciones especiales para lugares que tuvieran valor cultural significativo. ¿Y crees que podemos usar eso para salvar no solo el café, sino todo el barrio? No solo salvarlo. Rodrigo desplegó un nuevo plano sobre la mesa. Podemos mejorarlo, pero en los términos de la comunidad. En el plano, había esbozado una visión diferente. En lugar de boutiques de lujo, los edificios existentes serían renovados y fortalecidos. La luna entre libros se expandiría para incluir un centro cultural comunitario, con espacios para talleres, una biblioteca más grande y un auditorio para eventos. «Es hermoso», susurró Lucía, sus ojos brillando mientras estudiaba los detalles. «Pero el consejo quiere ganancias». Rodrigo se pasó una mano por el cabello. «Y les demostraremos que la cultura también puede ser rentable. No todo tiene que ser lujo y exclusividad». Lucía lo observó con una mezcla de admiración y preocupación. «Has cambiado tanto en estas semanas». «No», respondió él encontrando su mirada. «Solo recordé quién era realmente, gracias a ti». Un silencio cómodo se instaló entre ellos, roto solo por el suave tic-tac del reloj de pared y el ocasional paso de algún transeúnte nocturno por la calle empedrada. «¿Recuerdas ese día en la preparatoria?», preguntó Lucía repentinamente. «Cuando te encontré llorando en la biblioteca, después de que anunciaron que irías a estudiar administración en lugar de literatura». Rodrigo se sorprendió. «Pensé que nadie me había visto ese día». «Te vi, y también vi cómo guardaste el libro de poesía en tu mochila como si fuera un tesoro secreto». Lucía se levantó y caminó hacia una de las estanterías. «¿Sabes? Siempre me pregunté qué hubiera pasado si hubieras seguido tu verdadero sueño». Regresó con un libro gastado, una antigua edición de poemas de Octavio Paz. «Pero ahora entiendo que quizás este era el camino necesario, porque hoy
Puedes usar tu posición para proteger los sueños de otros. Rodrigo tomó el libro con manos temblorosas. A veces el destino toma caminos extraños, murmuró, como traerte de vuelta a una cafetería donde una antigua compañera de clase organiza lecturas de poesía, sonrió Lucía. No fue el destino. Rodrigo cerró el libro suavemente. Fue la necesidad de encontrar algo auténtico en mi vida, de recordar quién era antes de todos los títulos y responsabilidades. Se miraron a través de la mesa, llena de papeles y sueños en construcción. La luz de la luna se filtraba por las ventanas, creando patrones plateados sobre los documentos. «Mañana presentaré el plan al consejo», dijo Rodrigo. «¿Vendrás conmigo?» «Yo, pero necesitan escuchar la voz de la comunidad. No solo números y proyecciones, sino el corazón real de lo que estamos tratando de proteger». Lucía asintió lentamente. «De acuerdo, pero con una condición». «¿Cuál?» «Que esta noche me leas algo de Octavio Paz, como en los viejos tiempos». Rodrigo sonrió y abrió el libro en una página al azar. Bajo la luz de la luna y rodeados de los sueños que estaban construyendo juntos, comenzó a leer, su voz suave llevando las palabras del poeta al silencio de la noche sanmiguelense. La sala de juntas del Grupo Carranza nunca había visto nada parecido. En lugar de las habituales presentaciones de PowerPoint, llenas de gráficos y proyecciones financieras, las paredes estaban cubiertas de fotografías. Niños leyendo en el café, ancianos compartiendo historias, murales comunitarios, eventos culturales. Y frente al consejo directivo, Lucía Fernández, con un vestido sencillo pero elegante, hablaba con una pasión que hacía parecer pequeños los rascacielos que se veían a través de los ventanales. «No venimos a pedirles que renuncien al desarrollo», explicaba ella, mientras los miembros del consejo la observaban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Venimos a mostrarles una forma diferente de crecer». Rodrigo, de pie junto a ella, presentaba los números que respaldaban su propuesta. El plan original de demolición y construcción de boutiques de lujo requería una inversión inicial de 50 millones de pesos. Nuestra propuesta de renovación cultural reduce esa inversión a la mitad, mientras mantiene la esencia del barrio. Mercedes Carranza, sentada en su lugar habitual, estudiaba los documentos con expresión indescifrable. ¿Y los retornos? Los inversionistas esperan ciertos márgenes. Los retornos serán diferentes, respondió Rodrigo, desplegando un nuevo conjunto de proyecciones, pero igualmente sólidos. El turismo cultural está en auge. San Miguel de Allende no necesita más centros comerciales de lujo. Necesita espacios que celebren su identidad única. Además, intervino Lucía, ya tenemos una base de clientes leales y una reputación establecida. No estamos empezando de cero. Ricardo Vega, el director financiero, se aclaró la garganta. Todo esto suena muy bonito, pero no es lo que hubiera hecho Alberto, ¿verdad?, interrumpió Rodrigo, su voz cargada de una autoridad que sorprendió a todos. Caminó hacia una pantalla donde se proyectaba la firma de su hermano en los documentos originales. Se equivocan. Mi hermano dejó estas cláusulas de protección cultural por una razón. Él entendía que el verdadero legado de los Carranza no está en construir más torres de cristal, sino en fortalecer las comunidades donde operamos. Un silencio tenso se apoderó de la sala. Mercedes se levantó lentamente y caminó hacia los ventanales, observando la ciudad que se extendía bajo ellos. Alberto siempre fue el visionario, dijo finalmente, sin volverse. Yo era la práctica, la que se preocupaba por los números. Cuando él, su voz se quebró ligeramente. Cuando nos dejó, pensé que la única forma de honrar su memoria era hacer crecer el imperio que él ayudó a construir. Se giró para mirar a Rodrigo y Lucía. Pero tal vez me equivoqué. Tal vez la verdadera forma de honrarlo es continuar con su visión de desarrollo responsable. Rodrigo contuvo la respiración. Conocía a su tía lo suficiente para saber que este era un momento crucial. Sin embargo,
continuó Mercedes, regresando a su asiento, necesitamos garantías. No podemos basar decisiones corporativas solo en buenos sentimientos. Por eso preparamos esto. Rodrigo extrajo un último folder de su maletín. Un plan detallado de 5 años, con proyecciones conservadoras y etapas claras de desarrollo. Cada paso está respaldado por estudios de mercado y tendencias del turismo cultural. Durante la siguiente hora, el consejo se sumergió en los detalles del plan. Lucía observaba con asombro cómo Rodrigo navegaba las preguntas y objeciones con una mezcla de pasión y precisión técnica que no sabía que poseía. Este no era el heredero reluctante que había llegado a su café meses atrás. Era un líder que había encontrado su propia voz. Finalmente, Mercedes se levantó. Someteré esto a votación en la próxima sesión formal del Consejo, pero una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Creo que es justo decir que has heredado más de tu hermano que solo su título, Rodrigo. Mientras salían de la sala de juntas, Lucía tomó la mano de Rodrigo y la apretó suavemente. No necesitaban palabras para compartir la mezcla de esperanza y nerviosismo que sentían. La batalla no estaba ganada, pero por primera vez el futuro parecía lleno de posibilidades. En el elevador, Rodrigo miró su reflejo y el de Lucía en las paredes de espejo. ¿Sabes? Durante años traté de ser como Alberto. Hoy por primera vez sentí que estaba siendo yo mismo. Lucía sonrió. Y eso, Rodrigo Carranza, es más valioso que todos los edificios de cristal del mundo. Los días siguientes a la presentación transcurrieron en un extraño limbo de esperanza y ansiedad. Rodrigo dividía su tiempo entre la oficina, donde trabajaba incansablemente, refinando los detalles del proyecto, y la luna entre libros, que se había convertido en un improvisado centro de planificación comunitaria. Una tarde particularmente ajetreada, mientras Lucía organizaba una reunión con los vecinos del barrio, Rodrigo la observaba desde su rincón habitual. Ella se movía entre las mesas con gracia natural, escuchando las preocupaciones de cada persona, respondiendo preguntas, tejiendo sueños y realidades en una visión compartida del futuro. ¿Y usted nos garantiza que no nos van a sacar de nuestras casas?, preguntó doña Carmen, la panadera que surtía el café con sus famosas conchas y bolillos. Les doy mi palabra, respondió Lucía, sentándose junto a la anciana. El nuevo proyecto no solo protegerá nuestros negocios, sino que nos ayudará a crecer juntos. Rodrigo se acercó al grupo. Si me permiten, intervino suavemente, quisiera mostrarles algo. Desplegó sobre una mesa los nuevos planos del proyecto. Ya no eran los bocetos preliminares que habían presentado al Consejo. Ahora incluían detalles específicos para cada negocio del barrio, mejoras en la panadería de doña Carmen, un espacio más amplio para el taller de artesanías de don Miguel, áreas verdes y espacios comunitarios. No queremos cambiar el alma del barrio, explicó Rodrigo. Queremos ayudarla a brillar más. Una joven levantó la mano. ¿Y qué pasará con las clases de arte que doy en el parque? No tengo un local propio. Aquí, Lucía señaló un área en los planos. Habrá estudios comunitarios que podrán utilizarse para clases y talleres. Serán espacios compartidos, administrados por la misma comunidad. Mientras la reunión continuaba, Rodrigo notó cómo las expresiones de preocupación iban transformándose en sonrisas esperanzadas. La gente comenzó a aportar sus propias ideas. Don Miguel sugirió un mercado artesanal los domingos. La maestra Gloria propuso un programa de tutorías para niños. El joven Carlos habló sobre crear un estudio de grabación comunitario para músicos locales. En medio del bullicio, Rodrigo sintió la mano de Lucía deslizarse en la suya por debajo de la mesa. Era un gesto pequeño, discreto, pero cargado de significado. Cuando la miró, vio en sus ojos el mismo brillo de emoción que sentía en su propio corazón. La reunión se extendió hasta el anochecer. Cuando el último vecino se despidió, Lucía comenzó a recoger las tazas vacías de café. «Déjame ayudarte»,
ofreció Rodrigo, tomando algunas tazas. ¿Sabes?, dijo ella mientras caminaban hacia la cocina. Cuando llegaste aquí por primera vez, pensé que eras solo otro empresario tratando de escapar de su vida de lujos. Pero ahora... ¿Ahora qué?, preguntó él colocando las tazas en el fregadero. Ahora veo que eres alguien que finalmente encontró su propósito. Se giró para mirarlo. Y eso es hermoso de presenciar. Rodrigo se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. Tú me ayudaste a encontrarlo. Me mostraste que hay más formas de honrar el legado de mi familia que simplemente aumentar sus riquezas. Y tú nos estás ayudando a proteger nuestro hogar, respondió ella. Creo que el universo sabía lo que hacía cuando te trajo a mi café. Un mensaje en el teléfono de Rodrigo interrumpió el momento. Era de Mercedes. El consejo ha programado la votación final para el próximo viernes. Prepárate. Lucía notó el cambio en su expresión. ¿Malas noticias? No, respondió él guardando el teléfono. Solo el siguiente paso en nuestro camino. Se acercó a la ventana del café. Las luces de San Miguel comenzaban a encenderse, creando un mosaico de dorados y ámbar sobre las calles empedradas. En algún lugar, un guitarrista callejero tocaba una melodía suave que flotaba en el aire nocturno. ¿Tienes miedo?, preguntó Lucía, parándose junto a él. No, respondió con una sonrisa. Por primera vez en mi vida, estoy exactamente donde debo estar. La mañana de la votación amaneció con una neblina suave sobre San Miguel de Allende, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Rodrigo se encontraba en su despacho, ajustando su corbata frente al espejo, cuando notó algo diferente en su reflejo. Ya no veía al heredero reluctante, al príncipe de hielo que los medios tanto mencionaban. Veía a un hombre que había encontrado su camino. Su teléfono vibró con un mensaje de Lucía. La comunidad está orando en la iglesia de la parroquia. Doña Carmen trajo pan dulce para todos. Estamos contigo. Una sonrisa involuntaria se dibujó en sus labios mientras tecleaba una respuesta. En ese momento, Martín entró con una carpeta. Señor, llegaron los últimos reportes financieros que solicitó y... Hizo una pausa observando el escritorio de Rodrigo. ¿Eso es pan de doña Carmen? Así es, respondió Rodrigo ofreciéndole la bolsa. Pruébalo. Es parte del futuro que estamos tratando de proteger. Martín tomó un pan con curiosidad. Sabe, señor, en todos estos años trabajando para el Grupo Carranza, nunca había visto a nadie luchar así por algo. Es porque por fin estoy luchando por algo que vale la pena, respondió Rodrigo, guardando los reportes en su maletín. La sala de juntas estaba llena cuando llegó. Los miembros del consejo conversaban en pequeños grupos, creando un murmullo de anticipación. Mercedes, en su lugar habitual, revisaba documentos con expresión concentrada. «Buenos días», saludó Rodrigo, tomando su asiento en la cabecera. «Antes de comenzar la votación, quisiera compartir algo con ustedes». Se levantó y comenzó a distribuir pequeños paquetes envueltos en papel de panadería. Esto es pan recién horneado de una de las pequeñas empresas que nuestro proyecto busca proteger. Les pido que lo prueben mientras votamos. Ricardo Vega, el director financiero, desenvolvió su pan con escepticismo. Rodrigo, no creo que un pan dulce vaya a cambiar. No es solo un pan dulce, interrumpió Mercedes, quien ya había dado un bocado. Es historia, es tradición. Miró a su sobrino con una nueva comprensión. Es el tipo de valor que no puede medirse en una hoja de cálculo. La votación comenzó. Cada miembro del consejo expresó su posición, algunos citando números y proyecciones, otros hablando de responsabilidad corporativa y legado familiar. Rodrigo escuchaba cada intervención con el corazón latiendo fuertemente, pero su rostro mantenía una calma serena. Finalmente, llegó el momento del conteo final. Mercedes se puso de pie para anunciar el resultado, pero antes de que pudiera hablar, la puerta de la sala se abrió. Era Eduardo Ramírez, el antiguo asesor legal de Alberto, con una carpeta en la mano y expresión urgente. «Disculpen la interrupción», dijo, acercándose a la mesa.
pero encontré algo que deben ver antes de la votación final. Rodrigo contuvo la respiración mientras Eduardo desplegaba un documento sobre la mesa. Era una carta de Alberto, fechada apenas una semana antes de su muerte, donde delineaba su visión para el futuro del Grupo Carranza. El verdadero éxito no se mide en el valor de nuestras propiedades, leyó Eduardo, sino en el valor que aportamos a las comunidades donde operamos. San Miguel de Allende no necesita más monumentos a la riqueza, necesita espacios que nutran su alma. Las palabras de Alberto llenaron la sala, haciendo eco de todo lo que Rodrigo había estado defendiendo. Mercedes se llevó una mano al rostro, visiblemente emocionada. «La votación puede proceder», dijo Eduardo retrocediendo. «Solo quería asegurarme de que tomaran esta decisión con toda la información disponible». Rodrigo miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo ellos. En algún lugar allá abajo, en una pequeña cafetería llena de libros y sueños, Lucía y toda una comunidad esperaban el resultado que podría cambiar sus vidas. Mercedes se aclaró la garganta. Procedamos entonces con el conteo final. El silencio que siguió pareció extenderse por una eternidad. La propuesta ha sido aprobada por mayoría, anunció Mercedes, su voz resonando en la sala de juntas. El proyecto de renovación cultural del centro histórico procederá, según lo planteado por Rodrigo Carranza. Un murmullo recorrió la sala, mientras Rodrigo permanecía inmóvil, procesando el momento. No era solo una victoria corporativa, era la validación de todo lo que había descubierto sobre sí mismo en los últimos meses. «Hay una condición», agregó Mercedes, y todos guardaron silencio. «El proyecto necesitará un director ejecutivo dedicado exclusivamente a su implementación y supervisión». Hizo una pausa significativa. «Alguien que entienda tanto el aspecto comercial como el cultural». Rodrigo comprendió inmediatamente lo que su tía estaba sugiriendo. «Tengo a la persona perfecta en mente». Una hora después, Rodrigo caminaba apresuradamente por las calles empedradas de San Miguel. El sol de la tarde doraba las fachadas coloniales y el aire vibraba con la energía de un día cualquiera que, para algunos, estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando empujó la puerta de la luna entre libros, la campanilla anunció su llegada como siempre, pero esta vez el sonido pareció cargar un significado especial. El café estaba lleno. Vecinos, clientes habituales, niños del programa de lectura, todos esperando noticias. Lucía estaba detrás del mostrador, preparando café con manos que delataban su nerviosismo. Cuando lo vio entrar, se detuvo a medio movimiento, buscando en su rostro alguna señal. Rodrigo mantuvo una expresión seria mientras se acercaba al mostrador. El silencio en el café era absoluto. Incluso los niños contenían la respiración. «¿Podrías preparar un café más?», preguntó con naturalidad. «La nueva directora ejecutiva del proyecto de renovación cultural necesitará energía extra». Los ojos de Lucía se agrandaron mientras procesaba sus palabras. «¿Quieres decir aprobado?», exclamó finalmente Rodrigo, con una sonrisa que iluminó todo su rostro. El café estalló en celebración. Doña Carmen comenzó a repartir pan dulce, don Miguel sacó una guitarra de quién sabe dónde, y los niños corrían entre las mesas gritando de alegría. «Pero espera», dijo Lucía, cuando pudo recuperar el habla. «¿Directora ejecutiva? ¿Yo? ¿Quién mejor que tú?», respondió Rodrigo tomando sus manos sobre el mostrador. «Conoces el corazón de esta comunidad, entiendes el valor de la cultura y has demostrado que puedes administrar un negocio exitoso sin perder su esencia. Pero yo no sé nada de corporaciones, de juntas directivas, y yo no sabía nada de café, poesía o comunidad hasta que te conocí», la interrumpió suavemente. «Aprenderemos juntos». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Lucía. «¿Sabes? Cuando entraste por primera vez a este café, pensé que eras solo otro ejecutivo buscando un lugar tranquilo para trabajar. Y yo pensé que era un prisionero buscando una hora de libertad», respondió él. «Pero encontré mucho más que eso.
En ese momento María, una de las niñas regulares del café, se acercó con un dibujo. Mostraba el café, pero más grande, con ventanas brillantes y libros volando alrededor. En una esquina había dibujado 2 figuras tomadas de la mano. ¿Somos nosotros?, preguntó Lucía, agachándose para ver mejor el dibujo. Sí, respondió la niña. El señor Rodrigo y usted, maestra Lucía, cuidando nuestro lugar mágico. Rodrigo se arrodilló junto a ellas, observando el dibujo infantil que, de alguna manera, capturaba perfectamente la esencia de todo lo que habían estado luchando por proteger. No solo lo cuidaremos, dijo, mirando a Lucía. Lo haremos crecer, pero manteniendo toda su magia. La celebración continuó hasta el anochecer. Entre abrazos, lágrimas de alegría y planes para el futuro, Rodrigo observaba cómo el café se había transformado en el corazón palpitante de una comunidad unida por la esperanza. Y en medio de todo, Lucía brillaba con una luz propia, ya no solo como la dueña de una pequeña cafetería, sino como la guardiana de los sueños de todo un barrio. 3 meses después de la votación, la luna entre libros bullía con una energía renovada. Los andamios en el exterior anunciaban el inicio de las renovaciones, pero el verdadero cambio se sentía en el interior, donde Lucía y Rodrigo habían establecido una oficina temporal para supervisar el proyecto. Los arquitectos enviaron los diseños finales para el auditorio comunitario, comentó Lucía una mañana, extendiendo planos sobre su mesa favorita junto a la ventana. Llevaba un vestido floral, como siempre, pero ahora complementado con una tablet donde manejaba calendarios y presupuestos con sorprendente naturalidad. ¿Qué opina el comité vecinal?, preguntó Rodrigo, sentándose junto a ella con 2 tazas de café recién preparado. Están encantados, especialmente con la idea de nombrar las salas de lectura en honor a escritores locales. Lucía sonrió, recordando la emoción de doña Carmen cuando supo que su difunto esposo, un poeta amateur del barrio, tendría un espacio con su nombre. La campanilla de la puerta sonó, y Mercedes Carranza entró al café, elegante como siempre, pero notablemente más relajada que en sus días de opositora al proyecto. «Tía», Rodrigo se levantó para saludarla. «No te esperábamos hasta la próxima semana. Quería ver el progreso por mí misma», respondió Mercedes, observando los cambios iniciales en el local. «Y debo admitir que estoy impresionada. Los reportes financieros del primer trimestre superaron nuestras expectativas». «Es porque no estamos solo construyendo espacios», explicó Lucía. «Estamos fortaleciendo conexiones». Como para confirmar sus palabras, un grupo de turistas extranjeros entró al café, atraídos por el nuevo cartel que anunciaba rutas literarias de San Miguel en varios idiomas. Era una de las primeras iniciativas del proyecto. Tours que conectaban la historia cultural del barrio con sus negocios actuales. «Alberto estaría orgulloso», dijo Mercedes suavemente, mientras observaba a Rodrigo explicar a los turistas la historia del café con la misma pasión que antes reservaba para las presentaciones corporativas. «De ambos». Lucía sintió que sus ojos se humedecían. «¿Sabe? A veces me pregunto si él de alguna manera planeó todo esto. La cláusula de protección cultural, los documentos que Eduardo encontró. Mi hermano siempre veía más allá de lo evidente», respondió Mercedes. «Pero esto...» Hizo un gesto abarcando el café animado, los planos de renovación, la mezcla de vecinos y turistas compartiendo historias. «Esto es algo que ustedes 2 han construido juntos». Más tarde ese día, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre San Miguel, Rodrigo y Lucía caminaban por el barrio, revisando el progreso de las renovaciones. Los murales estaban siendo restaurados y expandidos. Las fachadas históricas recibían cuidadosos trabajos de conservación, y nuevos carteles anunciaban futuros espacios culturales. Se detuvieron frente a un edificio donde pronto se inauguraría el Centro de Artes Comunitarias. Un grupo de niños jugaba en la acera, imaginando en voz alta las clases de música y pintura que tomarían allí.
¿Recuerdas cuando me preguntaste por qué te había mostrado mi mundo? Dijo Lucía, entrelazando sus dedos con los de Rodrigo. Como si fuera ayer, respondió él. Ahora lo entiendo mejor, continuó ella. No era solo para mostrarte un mundo diferente. Era para ayudarte a encontrar tu lugar en él. Rodrigo la miró, maravillándose de cómo esta mujer había transformado no solo su vida profesional, sino su forma de ver el mundo. «Y tú encontraste tu lugar en el mío», respondió. ¿Quién hubiera pensado que la chica de la biblioteca y el heredero reluctante terminarían construyendo puentes entre sus mundos? Hablando de construir, Lucía sacó un pequeño sobre de su bolso. Los niños del programa de lectura hicieron esto para ti. Dentro del sobre había un marcapáginas artesanal decorado con lunas y estrellas. En él habían escrito, para el señor Rodrigo, que nos enseñó que los cuentos de hadas también pueden ser reales. El cielo de San Miguel se teñía de naranja y rosa, y las primeras estrellas comenzaban a asomarse. En algún lugar cercano, un violinista callejero tocaba una melodía suave que flotaba en el aire como una bendición para todos los sueños que estaban tomando forma en aquellas calles centenarias. Un año exacto había pasado desde aquella primera tarde en que Rodrigo Carranza empujó la puerta de la luna entre libros. El café, ahora parte del renovado Centro Cultural Alma Libre, estaba repleto de gente que celebraba su reinauguración oficial. Las paredes, conservando su encanto original pero renovadas con cuidado, exhibían fotografías que contaban la historia del proyecto. La antigua fachada, las reuniones comunitarias, los trabajos de renovación y en el centro una imagen de Rodrigo y Lucía el día de la votación del consejo, sus sonrisas capturando el momento exacto en que los sueños comenzaron a hacerse realidad. ¿Alguien ha visto a Rodrigo?, preguntó Lucía, moviéndose entre los invitados con la gracia y seguridad de quien ha encontrado su verdadero lugar en el mundo. Su vestido floral, ahora complementado con un elegante blazer, simbolizaba la perfecta fusión entre la antigua dueña del café y la directora ejecutiva del proyecto cultural más exitoso de San Miguel. «Lo vi subir a la terraza», respondió Mercedes, quien platicaba con un grupo de inversionistas internacionales, interesados en replicar el modelo en otras ciudades históricas. Lucía subió las escaleras restauradas, cada peldaño contando una historia diferente. La terraza, una nueva adición al edificio, ofrecía una vista panorámica de San Miguel de Allende. Encontró a Rodrigo apoyado en la barandilla, contemplando el atardecer que pintaba la ciudad de dorado. «¿Escapando de tu propia fiesta?», preguntó acercándose. «Recordando», respondió él, volteando a mirarla con una sonrisa. «Hace exactamente un año era un hombre diferente». «Eras el mismo», corrigió Lucía, colocándose a su lado. «Solo necesitabas recordarlo». Abajo, la celebración continuaba. A través de las ventanas podían ver a los niños del programa de lectura representando una obra de teatro en el nuevo auditorio, mientras que en el patio renovado, don Miguel enseñaba a un grupo de turistas los secretos de la artesanía local. «¿Sabes qué encontré esta mañana?». Rodrigo sacó un libro gastado de su saco. Era el mismo ejemplar de Octavio Paz que Lucía le había mostrado meses atrás. «El libro de la biblioteca», sonrió ella. «Lo compré ayer. El último que quedaba de la antigua colección». Abrió el libro en una página marcada. «Hay algo que quiero leerte», pero antes de que pudiera comenzar, fueron interrumpidos por el sonido de pequeños pasos subiendo las escaleras. Era María, la niña del dibujo, ahora una de las estudiantes más dedicadas del programa de arte. «Maestra Lucía, señor Rodrigo, tienen que ver esto». Sostenía en sus manos un nuevo dibujo, más elaborado que el anterior. Mostraba el centro cultural completo, con sus nuevos espacios y el café en el corazón, pero lo más sorprendente eran las figuras. Toda la comunidad estaba representada, cada persona con su propio color y luz. «Es hermoso, María», dijo Lucía, agachándose para ver mejor los detalles.
Es para la nueva galería, explicó la niña con orgullo. La maestra de arte dice que cada uno debe contribuir con una obra que muestre lo que significa este lugar para nosotros. Rodrigo se arrodilló junto a ellas, observando cómo la niña había capturado la esencia de lo que habían creado. No solo un espacio cultural, sino un hogar para los sueños de toda una comunidad. ¿Saben qué es lo mejor?, continuó María. Mi hermanito menor ya dice que cuando sea grande quiere ser escritor, y mamá ya no tiene que preocuparse porque dice que aquí siempre tendremos un lugar especial. Después de que María bajó corriendo para unirse a la celebración, Rodrigo y Lucía permanecieron en la terraza, sus manos entrelazadas, mientras el sol terminaba de ponerse sobre San Miguel de Allende. ¿Qué era lo que querías leerme?, preguntó Lucía. Rodrigo sonrió, guardando el libro. ¿Sabes qué? Ya no es necesario. Creo que estamos escribiendo nuestra propia historia. Se miraron bajo el cielo estrellado de San Miguel, conscientes de que su historia apenas comenzaba. El príncipe de hielo se había derretido bajo el calor de un amor inesperado, y la tímida dueña de un café se había convertido en la arquitecta de sueños comunitarios. Abajo, la música y las risas se mezclaban con el aroma a café recién hecho y pan dulce, mientras las luces de la luna entre libros brillaban como un faro de esperanza en la noche sanmiguelense, recordando a todos que los mejores cuentos de hadas son aquellos que construimos juntos, página a página, sueño a sueño, corazón a corazón.